Ahí se ve, sí, se ve bien, viendo bien. Bien, al igual que ayer y que en estos días, bueno, ayer no se pudo. Los días anteriores estamos en este recorrido hacia el final de nuestro primer curso de Tarot de Marsella con una visión terapéutica o no adivinatoria, podríamos decir, que fue un poco lo que nosotros nos planificamos para este curso. Si se llega a escuchar mal o algo, bueno, un poco entonces también surge, hablando un poco del tema de las posibilidades que tiene este curso, se podría seguir luego profundizando más el curso y un poco era lo que habían comentado. Y bien, entonces lo que me pareció interesante hacer hoy, más allá de si es cierto que se puede profundizar. Ya, estoy un poco lejos del. No, tampoco estoy tan lejos del. No se escucha nada. Yo sigo. A ver, ¿qué podrá hacer? Stevenson Mary. Stevenson Rosemary. Ah, espectacular. Capaz tenía el dedo puesto, cambié de mano. Porque hoy estoy en otra. Un tema logístico en otro lugar y lo tengo solo en la mano. Entonces contaba un poco eso, de que bueno, al finalizar el curso sí están las opciones de poder continuar, de poder profundizar desde dos aspectos. Un lugar puede ser el de decir, bueno, esta parte básica, este curso básico para iniciar me resulta bueno, me gusta porque yo recién estoy comenzando, o también porque recién puedo estar comenzando con este tarot, ¿no? Con este. Puedo manejar otro, pero este capaz que es mi primer contacto y bueno. Entonces, eh, sí, hay un curso que es de arcanos menores, que es una continuación, es un curso que complementa la primera parte que es gratuita, que está en YouTube, que pueden ver las primeras tres clases y ahora en breve subiremos la cuarta, después que la tengamos, pues la cuarta clase es mañana. Pero después tenemos también un curso que es más avanzado, que busca profundizar y que busca ir eh, hacia otros lugares. Y entre eso también en estos días, en esta semana, hay algunas cosas que me han resonado, me parece interesantes poderlas comentar. Antes de hablar un poquito Hola Mario. Antes de hablar un poco del Lemato, que era la idea de hablar un poco de él y profundizar en esta carta cuando sale en una lectura. Esa es la idea que tenía para ahora. Pero antes de eso, eh, hay algo que me llamó un poco la atención y me parece que está bueno comentarlo, porque también es parte del proceso y del trabajo del tarotista o del cartomante o del tarólogo o del lector de la tirada o como ustedes quieran llamarlo. Por ejemplo, este mazo nosotros lo venimos trabajando en el curso y lo hemos presentado y solo hemos hecho un enfoque que no es adivinatorio, trabaja pasado y presente, no futuro. Entonces, la dificultad, entre comillas, que me ha llegado es cuando alguien nos hace una pregunta a futuro. Que alguien puede decir, que lo vamos a ver este sábado en el curso, es una de las cosas que vamos a ver. Cuando alguien me dice, voy a conseguir tal cosa, o va a pasar tal cosa, entonces ahí yo no puedo decir, bueno, yo como tarotista en esta oportunidad que no hago futurismo, que no hago un tarot adivinatorio, sino que voy a hacer un tarot más que nada terapéutico o un tarot de consejo, no te puedo contestar. Ahí surge un error. No sé si un primero, un segundo. Surge un error. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona que llega a nosotros
y que está tratando de encontrar una solución, encuentre las palabras correctas, encuentre el mecanismo o la manera exacta de decir las cosas como nosotros necesitamos que las diga o queremos que las diga. Entonces es interesante que uno ante estas situaciones plantee lo siguiente y es, bueno, mira, yo lo que puedo darte es un consejo. Puedo colaborarte para poner un poco de luz a esta situación que, eh, que no estás pudiendo alcanzar, que no estás pudiendo conseguir. Vibrar en Dorado pone por ahí, en su mayoría nadie pregunta sobre su presente o no saben cómo hacerlo. Es verdad, nadie pregunta sobre su presente. Y hay otra cosa también que es interesante, que podríamos también agregar a lo que dice Vibrar en Dorado. Nadie pregunta por su pasado. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, ¿y por qué podría preguntar por mi pasado? Si ya lo pasé o ya lo viví. Sucede que a veces el pasado, hay situaciones que nosotros no logramos solucionar, que no logramos liberar, y esas situaciones del pasado no permiten que nuestro presente sea tan fluido como queremos. O esas situaciones del pasado van a continuar, si nosotros no logramos cortar con ellas, proyectándose al futuro. Entonces, a veces una lectura de pasado es positiva, porque nos puede ayudar a descubrir eso, a descubrir cuáles son las situaciones que impiden que una persona no logre un objetivo. Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, eh, ¿por qué no consigo trabajo? ¿O por qué no consigo pareja? ¿O por qué no logro? Bueno, vamos al pasado. Hay algo que no permite que eso fluya. ¿Qué es? Entonces hay que hacer una lectura de pasado. Y después ver cómo eso está en este presente proyectándose. Cómo está en este presente eh, marcando la vida de la persona. Y ahí nosotros podemos generar o dar un consejo. Y decir, bueno, mira, yo lo que puedo ver es que hay algunas situaciones de tu pasado en las cuales vos eh, no terminás de cerrar un ciclo laboral que tuviste o odiaste tanto tu trabajo, no quisiste tu trabajo y ahora te cuesta tanto conseguir un trabajo, una pareja o lo que fuera. Entonces eso hace eh, que la lectura de pasado sea muy importante y a veces no la tenemos presente, no le damos la magnitud que puede llegar a tener o que tiene, y que la lectura de presente también, porque viene arrastrando eso desde el pasado. Entonces pasado y presente son dos situaciones que son muy necesarias trabajar. No es mi caso, pero podemos hacer una proyección de pasado que puede ir hasta abuelos o bisabuelos, o vaya a saber hasta dónde nosotros la queremos proyectar. Va a depender de cuando nosotros empezamos a incluir terapias o a buscar otras ramificaciones o otras opciones en lo que son nuestras lecturas. Entonces eso eh, es muy importante, los aspectos del pasado. En otro curso, que no es el de Marsella, en un curso que damos de tarot de oráculo Lenormand, en la lectura, la que nosotros enseñamos, es una lectura que lo primero que lee es pasado. Cuando la persona viene a hacer la consulta, lo primero que se le lee es el pasado. No importa si la persona tiene preguntas de futuro. Después se hace una lectura de presente. Y después se hace una lectura de futuro. Y recién ahí la persona hace preguntas sobre su futuro. Antes no. Antes vamos a ir viendo aspectos del pasado que no ha logrado subsanar. Entonces es importante eso, tenerlo presente. Entonces, para resumir un poco esta idea, eh, si nosotros, una persona llega y nos hace una pregunta sobre futuro y yo no quiero, porque en el tarot que elegí o en la manera que estoy aplicando la conexión con el tarot, no quiero hablar de futuro, necesito buscar yo el mecanismo para acomodar la pregunta de la persona y ver cómo puedo ayudarla o aconsejarla.
Esto es algo que el sábado lo vamos a volver a tomar, lo vamos a volver a ver, porque no solo hace al hecho de nuestra lectura como tal, sino bueno, vamos a incluirlo en algunas sorpresas que van a estar para la clase del sábado. Fuera de eso, nosotros decíamos, bueno, ¿qué tanto o cuánto puedo profundizar en el estudio del tarot? Yo puedo hacer un curso básico, puedo hacer un curso profundo. Nosotros podríamos hacer un curso en donde tomáramos un arcano mayor, y nos lleváramos las 2 horas de clase con un solo arcano mayor. Ahí nomás ya tendríamos 22 clases solo de arcanos mayores. Si bien en los menores no haríamos la misma proyección de tiempo, nos llevaría eh, también un par de meses. Entonces, eh, eso es un poco cuando a veces nos proyectamos en las profundidades de la profundización o la profundidad que tienen los cursos. Más que nada por algo que me habían preguntado. Entonces, sobre eso se me ocurre hablar de la carta sin número. Para algunos la carta 22, para otros la carta 0. En realidad no es ni 0 ni 22 porque no tiene número. Es la carta sin número. Su correlación se da con algo que vimos en la clase 1, y quien no pudo participar o no estuvo ni en el Zoom, vamos a dejar aquí en la descripción después el link de YouTube, donde pueden suscribirse al canal y además ver la clase 1. Y en la clase 1 decíamos que esta carta que no tiene número se relaciona con la carta que no tiene nombre, que es la carta 13. Para muchos es la carta de la muerte, pero es una carta que no tiene nombre, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de esta carta. La idea es que, bueno, si la tienen por ahí, la tienen a mano, sería súper ideal. Entonces, ¿cómo tomo yo cuando esta carta sale en una lectura? ¿Cómo yo la interpreto? ¿Qué aspectos yo debería tener presentes? Son muchos, muchos. Desde el color hasta lo que se les ocurra. Después que terminemos con el mago, con el loco, eh, habilitamos ahí por si alguien quiere sumarse al vivo, que veo que alguien ya quiere sumarse, pero lo dejamos para dentro de un ratito. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa cuando este loco sale en una lectura? ¿Qué es lo primero que a mí me debe generar? Antes de eso, otra cosa súper interesante e importante. Yo puedo tirar el tarot, puedo aprender el tarot, puedo hacer lecturas de tarot solo con solo con una herramienta de aprendizaje teórica del significado de las cartas. Pero no puedo hacer una lectura de tarot, o estaría siendo tal vez incompleta, o no estaría siendo del todo honesta conmigo mismo, si no conozco las cartas. Es decir, yo no puedo hacer una lectura de arcanos menores si nunca estudié los arcanos menores. Puedo ver qué me genera, pero nosotros lo vimos en la clase 1 y 2. Después lo vimos en la clase 2 y en la clase 3, todas las clases que están en el canal de YouTube. Lo que nosotros vimos fue que lo que nos genera es un aspecto de nuestra lectura, pero hay otros aspectos. Los otros aspectos son los que hacen que nosotros podamos tener una lectura muy amplia. Hoy vamos a ver ese aspecto, el aspecto teórico, yo lo he llamado la lectura de manual. Y es cuando la persona mira la carta y te dice lo que dice el manual. Y está bien, es 100% correcto. Es el primer paso y necesario. El conocer la carta y lo que significa. Entonces, si esta carta saliera en una lectura, en una tirada, ¿qué sería lo que significaría? Bueno, pueden agregar sus pareceres por ahí. Yo voy a ir tirando los que a mí me parece. Lo primero que a mí esta carta me genera es la palabra impulso. Un impulso energético. Una carta que yo la miro y la veo totalmente activa. Ya fuera, algo que vamos a ver el sábado es, vamos a ver un poco el tema de los personajes. Si esta carta fuera un personaje elegido por mí, sería un personaje totalmente activo. Un personaje que me puede estar hablando de un momento de liberación, un momento también de huir de una situación. Eso depende de la posición que tenga con las demás cartas. Eh,
cuando habla de liberación y cuando habla de huir, también me está hablando de que está eh, buscando una liberación o un huir en muchos aspectos. Y esos aspectos pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pueden ser sexuales, pueden ser intelectuales. Ahí como muy bien Vibrar en Dorado nos dice, es lanzarse sin pensar, ¿no? Es la locura mismo, por algo es el loco. Y ahí como nos dice también Mario, es un impulso, ¿sí? Es el caos inicial, es una carta que es súper interesante en todos esos aspectos. ¿Qué más? ¿Qué más nos genera esta carta? Eh, bueno, nos genera el viaje, ¿no? Su disposición, su posición, su forma, su arquetipo, su dibujo, habla de alguien que está caminando, que está realizando un viaje, que está yendo hacia alguna dirección. Entonces también nos habla de un viaje. Es una carta que nos habla eh, de peregrinar, de recorrer, de viajar, de moverse. No es una carta que habla de estar quieto. Es una carta que habla de todos esos otros aspectos. La pregunta que se nos puede generar ahí es, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el viaje que quiere hacer? Bueno, eso va a depender de las cartas que tenga cerca, de cuál fue la pregunta. Eh, ahí ya hay otras condicionantes. ¿Qué más? ¿Qué más nos genera esta carta? La pongo ahí para que se vea por alguno que no la tenga. La idea era que bueno, si la tienen ahí a mano la tengan, si no la ponemos acá para que se vea un poco más. ¿Qué más? Tiene una particularidad. Hay algo que pasa en el tarot de Marsella y no se puede repetir y no se puede replicar en ningún otro tarot. En ningún otro tarot. Ni el tarot de White, ni ningún otro. Y es eh, algo que son las miradas. El tarot de Marsella tiene la particularidad que entre sus lecturas, una de las opciones de lectura o de las cosas que yo debo tener presente, sería las situaciones que yo debo tener presente al mirar la lectura o la María, es las miradas. Y en este caso y en esta carta me va a estar hablando de que el impulso que este personaje genera o que esta carta genera es un impulso que puede ser positivo, porque la carta tal vez que tenga al costado sea una carta positiva y me aporta la consulta, entonces él lo que hace es agregarle un impulso adicional a esa situación, o puede ser lo opuesto, que puede ser cuando ella se aleja de la situación, cuando la carta se encuentra del otro lado y se aleja de la situación. Ahora cuando terminemos, María, de ver un poquito de esta carta, habilitamos ahí para quien quiera sumarse a charlar un poquito del vivo, en este vivo. ¿Qué más? Decíamos, bueno, y tiene otro aspecto, tiene un aspecto que es eh, también interesante y que a veces no se toma tan en cuenta, porque el loco, al menos yo lo veo siempre como eso, como una persona que no mide, que no le importan las situaciones, que se lanza, que en otras cartas lo vemos al borde de un precipicio, pero mirando hacia arriba. No es este caso, pero siempre nos genera esa situación. Perdón, otra vez cometí el error de no haber apagado. Genera eso, como ese viaje o ese impulso o esa locura, pero tiene un aspecto más, que a veces no lo tenemos en cuenta y es, lo pongo ahí, o sale él o salgo yo, los dos no podemos salir. Y es un aspecto de un viaje iniciático, de una iniciación. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión también? Y acá vemos a un video que tenemos también en el canal que habla sobre los colores. Y si nosotros miramos, hay dos cosas que pasan en la cabeza de este loco. La primera, que él sobresale de la carta, podríamos decir por detrás, porque en alguna situación podemos encontrar alguna que sobresale pero por delante. Él sale por detrás, o sea que no sabemos cuánto más hacia arriba se encuentra. Es una carta totalmente impulsiva, como pone por ahí. Aracné es una carta también que de viaje, como bueno, como dice María. ¿Cómo codifico el lenguaje espiritual para que lo entienda el consultante? Cuando se habla de cielo, Dios, etcétera, ¿cómo lo expresa en su vida cotidiana?
Muy interesante lo que dice Luz Emperador y ahora voy a responderle eso. Pero antes, este color dorado, este color amarillo, perdón, me adelanté. Yo mismo respondí lo que iba a decir. Este color amarillo que hace alusión al dorado, que hace alusión a los oros o al dinero, ¿sí? Que hace alusión al intelecto, pero es un color totalmente asociado a la riqueza espiritual. Entonces ahí, antes de seguir con algunos otros colores que vemos en este personaje, ahí respondemos lo que dice Luz Emperador. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos, cuando alguien viene a hacernos una consulta, esta es mi experiencia personal, ¿no? Cuando alguien viene, uno, a medida que habla con esta persona, si es que no la conoce, o a medida que uno va diciéndole algunas situaciones que se van presentando en la lectura, uno empieza a encontrar, si es necesario, o a buscar, si esta persona es espiritual o no. Puede pasar una persona que no sea espiritual, entonces tal vez lo que le está lo que la carta nos está diciendo es que este impulso o el impulso que necesita es un impulso que no es terrenal, que no es material, que es de reflexión, que es de búsqueda interior. Cuando habla o cuando la carta nos habla de espiritualidad, eh, no nos habla de religiones, ¿sí? Habla de religión, que es religar. La palabra religión es eso, religar, volver a unir. No podría preguntarse, ¿volver a unir qué? Bueno, volver a unirse uno con algo que tiene en su interior. Esa es la religión personal. Entonces, la religión no está atada a ninguna de las conocidas. Queda medio raro, pero es algo así. Entonces el loco también nos puede estar hablando de eso, de una necesidad de un desapego material, de una necesidad de reflexionar sobre algunos aspectos que tal vez la persona los tiene abandonados. Eh, pero eso va a depender de la pregunta, porque tal vez la pregunta no tiene nada que ver con lo espiritual y yo ese color y el gorro no me vibra para esa respuesta, no me llama. eh, Va a depender mucho de cuál sea la pregunta y va a depender mucho de lo perceptivo que sea la persona. Eh, ¿Qué más? Bien, un niño independiente. Es interesante lo que dice María del Carmen porque el loco, el sábado que vamos a tener nuestra cuarta clase y vamos a hablar de los personajes, vamos a hacer una división de los personajes en tres etapas. De personajes que van hasta 27 años, cómo podemos identificarlos, de personajes que van hasta 73 años, creo que 73, 74 años, y de personajes que tienen más de esa edad. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cuáles serían los personajes? La particularidad es que el personaje del loco, que si bien entraría en el primer grupo, o menor aún, es una carta comodín, porque el loco en realidad es un comodín, es el Joker de los mazos que le siguieron, porque toma el lugar de todas. Entonces, cuando habla de eso mismo, de un niño inocente, yo creo que, independiente, perdón, yo creo que ese aspecto él lo manifiesta desde algo energético. Entonces, una persona puede tener 60 años pero ser joven, de espíritu, de corazón, en su propia vida, de la edad que es simplemente un transcurso cronológico no tiene por qué estar asociado a procesos internos o a procesos de la persona. Entonces, el loco es una carta que como personaje podría ocupar toda la franja de edades porque no habla más que nada de una edad. Es una carta que nos habla de una energía. Nos habla de la edad de alguien, pero en un aspecto de cómo se comporta o cómo vive su vida. Es interesante también que la carta del loco, en esta versión, obviamente las versiones varían y bueno, cada versión habría que hacer un estudio personal. Esta es la que hemos usado en el curso y es bueno, la versión que en lo personal más me gusta. Esta versión tiene un color rojo, su ropa está dividida en dos colores, rojo y verde.
¿sí? Entonces es interesante, estoy mirando el chat, lo que van escribiendo por ahí. Es interesante que, por ejemplo, el rojo es una carta que habla de, es una carta activa, es bien, nos acentúa bien la actitud de este loco. Es una carta es un color activo, es un color de fuego, es un color que también se asocia a la sangre, pero en la actividad, ¿sí? Que le aporta a este loco, el verde es un color que si bien se asocia a la naturaleza, también está asociado a la vitalidad. Entonces, eh, como que sigue acentuando la energía de esta carta. Una carta que debe ser de todas la que más energía tiene, la que más puede generar un cambio, un movimiento, un desplazamiento. Eh, y después podríamos entrar en otros pequeños detalles, como por ejemplo, su bolsa tiene en la parte superior el mismo amarillo y en la parte inferior un color más carne, ¿sí? Que en este caso, al igual que el rostro de él, habla de la humanidad, de la vida, de, de lo, de lo, sí, un aspecto más terrenal. Pero, si volvemos a mirar, la parte interior sería de esa bolsa, habla de riqueza espiritual en lo humano. Entonces, esta carta tiene varias cosas que nosotros podemos profundizar. Y el tema de los colores es súper interesante porque nosotros podríamos seguir hablando de los colores. Eh, pero a lo que vamos es que esto nos sirve para cuando nosotros en el curso decíamos que hay un porcentaje que es una intuición personal. Ese porcentaje que es esa intuición personal es cuando uno hace una lectura y las cartas nos envían un mensaje. Hay algo que visualmente me llama la atención, resalta de la lectura mismo. Entonces, son aspectos que van más hacia la intuición que nosotros tenemos, pero son aspectos que hacen que mis lecturas eh, tengan un aporte adicional. Si yo desconozco por qué el bastón del mago es rojo, que me habla de que está totalmente activo en muchos aspectos, cuando yo miro la carta y tal vez el bastón me llame la atención, yo no logro entender qué es lo que me quiere decir. Entonces, es interesante el tema de los colores también, manejar el tema de los colores. Un poco la idea era esta, hablar de este loco hoy, más allá de que es ese caos inicial, el primer impulso que genera todo el despliegue del resto de los 21 arcanos mayores, y, y que él se detiene, se da vuelta y mira su recorrido en el arcano 9 que lo vimos la clase pasada, ¿no? En ese ermitaño, que al igual que él está en soledad, la única diferencia es que acá hay un animal detrás, pero tampoco hay otros personajes. Y nosotros vimos cómo esas dos cartas en este transitar de los arcanos mayores, cuando llegamos al ermitaño, el ermitaño parece que está mirando todo lo vivido, todo el recorrido que ha hecho. Entonces, eh, es muy interesante hacer también este tipo de comparaciones, porque si me saliera esta carta y me saliera el ermitaño, también me estaría hablando de un proceso de la persona, de un proceso de reflexión de esa persona, de un proceso de mirar el pasado de esa persona, un montón de cosas. ¿Sí? Bien. No sé si quieren comentar algo sobre el loco. Pueden escribir en el chat. Y si no, alguien que quiera sumarse y contar un poco su experiencia eh, en este curso bueno, que culmina mañana. Si alguien quiere sumarse, ahora sí, le da enviar
enviar solicitud para unirse a este video. Y si ya lo hizo, me avisa por el chat. ¿El bastón rojo puede hablar de peligros en el camino? Sí, también, porque en los aspectos que vos, en el momento en el cual vos haces una lectura y vos mirás, y dependiendo de la pregunta, ese bastón puede estarte diciendo, cuídate, apoyate en algo, protegete, eh, porque el camino no es fácil, porque el camino necesita un apoyo, porque vos necesitas de alguien, pero también te está diciendo, puede ser un camino complicado que vas a necesitar, ¿sí? Apoyarte para transitarlo, pero no dejes de transitarlo, porque no habla de pasividad, ¿no? Él habla de continuar. Vamos a mostrar otra vez porque Fernando hace una pregunta que es súper interesante y es sobre ese animal que aparece detrás, ¿sí? Algunos autores dicen que ese animal que aparece detrás hace referencia a, a los aspectos animalescos que tiene una persona, de sus agregados psicológicos, que pueden ser la ira, la lujuria, la gula, la codicia, la pereza. Si nosotros miramos, cuando en esta primer carta, en donde todos estos aspectos animalescos o instintos, como pone por ahí Mario la palabra instintos, ahí va, eso mismo, esos instintos primitivos eh, que sí están vinculados a la espiritualidad porque son instintos primitivos no trabajados, son aspectos espirituales de lo que serían los aspectos lunares de la espiritualidad, en el cual luego debo alcanzar los aspectos solares. Pero miren qué interesante es esto, porque este loco, yo voy a buscar acá en mi mazo, déjenme buscar otra carta. Acá encontré una, voy a buscar varias cartas y acá encontré otra. Nosotros decíamos, era como la primera carta que nosotros vimos en la clase 1 de un viaje. Ese viaje culmina en la carta 9 y cierra el ciclo con la carta 10. Acá cierra el ciclo. Y luego comienza un segundo viaje, un segundo proceso, una segunda etapa, que comienza con la carta 11. Y miren qué interesante, este es el dominio y el control de los aspectos. Los mismos aspectos que en un principio no podía yo controlar y los traía a cuesta y de arrastra. Cuando yo hago, una cosa que nosotros vimos en el curso fue, yo pongo las cartas en fila y empiezo a tratar de entender el cuento que el artista o que las cartas mismo o que el tarot mismo me quieren contar. Y en ese cuento yo necesito tomar determinados parámetros. Esos parámetros pueden ser, por ejemplo, si yo digo, bueno, los números van de 1 a, o de 0 a 9 sin repetir, porque el 10 ya sería la repetición o la acumulación de dos números, del 1 y el 0. Entonces, cuando yo voy de 0 a 9, ahí tengo una primera etapa. El 0, que viene a ser el 10, le da inicio a la segunda etapa. Y la segunda etapa inicia con la fuerza. Que además, cual fuera un resorte, tiene debajo todas las líneas de un solo lado, que lo que quieren hacer es remarcar el aspecto de la fuerza en el nombre ya de por sí de la carta. Entonces, esta segunda carta que me habla de este segundo viaje, luego de haber hecho la parada en el ermitaño, luego de haber hecho esa parada y haber reflexionado sobre el camino recorrido, comienzo a tomar control de mis aspectos, yo digo animalescos o egoicos, pero Mario lo decía mucho mejor. Ahí va, de esos instintos primitivos. Tomo control de esos instintos primitivos para comenzar a recorrer un segundo viaje que termina en el mundo. Y esta carta, que es la primera, nos muestra lo mismo, pero esta vez tomando control. Entonces también es interesante hacer este tipo de comparaciones y de búsquedas entre las cartas, porque eso nos va a dar a nosotros no solo el conocimiento
de lo que la carta significa y de los puntos de comparación que tiene, sino también de que esos procesos se repiten en la vida de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, acá ya estaríamos un poco viendo lo que habíamos visto en la otra clase. Si yo hiciera una lectura de tres y la última carta fuera la fuerza, que mira hacia la nada, yo necesito agregar una carta más. Entonces ahí yo ya voy a saber no solo que esa fuerza no está completando ese control de esos aspectos por algo, y ese algo es la carta que yo agrego. Esto es algo también que funciona solo en el tarot de Marsella. Ustedes me pueden decir, si yo lo pruebo en otro, y bueno, está así. Lo puedes probar en otro y también, y puedes probar lo de las miradas y todo, pero en realidad el sistema correcto o el tarot correcto para esto es este. Con otros tarot tenés otros sistemas, tenés otras búsquedas, tenés otras maneras. Pero eh, el tema de la carta invertida, en donde si ustedes ven, nosotros prácticamente en el curso no le dimos trascendencia a la carta invertida. Pero sí la carta invertida la tomamos en cuenta cuando la lectura es de 3, no de 9. De 9 todas las cartas son al derecho. Pero cuando la lectura es de 3 y tengo una carta invertida, ahí yo voy a tener presente la carta invertida y la mirada fuera de las 3. Y empieza a crearse un mapa que no sé cuántas cartas voy a agregar. Porque todas son preguntas. Hacia donde mira es una pregunta. Al estar invertida es una pregunta, porque me está diciendo, bueno, ¿y qué me está faltando para estar en la posición correcta? Y yo agrego una carta, y esa carta me habla, no sé, es el emperador, y me dice, está faltando fuerza, ponerse... Bueno, pero el emperador mira para algún lado, yo necesito una carta más. ¿Por qué está faltando esa fuerza? Y sigo agregando, y sigo... Entonces, el mapa que se arma es súper interesante. Luz Emperador dice, no siempre asocia al loco con el viajero, cuyo ego lo acompaña, pero no lo dirige. Yo siempre, perdón, dije, no siempre, yo siempre asocié al loco como un viajero cuyo ego lo acompaña, pero no lo dirige y a partir del mago el ego toma la iniciativa hasta la fuerza que lo empieza a gestionar. Sí, en la fuerza podríamos decir, porque también nosotros podemos mirar estas cartas y leerlas como un viaje esotérico, como si fuera un proceso masónico o rosacruz o gnóstico. Y puedo tomar estas cartas y hacer ese viaje. Entonces, cuando yo llego a la fuerza, estoy hablando de que la carta de la fuerza me estaría marcando un iniciado o un estudiante eh, que ya pasó una primera etapa de estudio. Si fuera en la masonería, sería eh, ya no sería aprendiz, capaz, sería un grado más. Si fuera en el gnosticismo, sería un estudiante de segunda cámara, ¿no? Porque yo puedo tomar el tarot y verlo también como un proceso espiritual, como un viaje espiritual, que cuenta eso. Entonces, capaz que ahí yo no lo voy a usar para otra persona y lo voy a usar más para mí. Voy a consultar, bueno, ¿qué es lo que me está faltando ahora para poder manejar más, no sé, la meditación o manejar más el desdoblamiento astral o manejar más mis aspectos, mis instintos, mis aspectos egoicos, manejar más la ira, manejar más la gula? Entonces es interesante porque yo puedo usar el tarot de Marsella para ver eso, pero yo creo que con otro tarot no sé si puedo hacerlo, no sé si puedo hacer ese recorrido. Entonces, en la simpleza del tarot de Marsella, que a veces pecamos un poco de eso, de su simpleza en los diseños, yo encuentro información e encuentro eh, caminos por los cuales lo puedo utilizar que pueden convertirse en altamente interesantes. Después yo puedo hacer otras combinaciones. Por ejemplo, puedo usar solo los arcanos mayores, puedo usarlos para, como yo les comentaba la otra vez, puedo usarlos para finalizar una lectura. Después que yo utilizo otro mazo, tal vez para un consejo final o para algo que quiero que la persona se lleve como un mensaje. Entonces, los arcanos mayores del tarot de Marsella yo los puedo utilizar desde esos otros lugares. Y como decíamos la otra vez, hasta puedo manejar interacción con el consultante
de maneras capaz no tan comunes. Porque, por ejemplo, me pasó una vez cuando hay cosas, hay situaciones que a veces nosotros nos damos cuenta dependiendo de quién sea el consultante. Y hay consultantes que son propensos a que nosotros podamos hacerlos interactuar de otra manera. Entonces una vez me pasó de alguien que me pareció que estaba bastante abierta a la persona, que no me iba a rechazar nada. Entonces le dije, mira, vos cerrá los ojos, respira profundo. Y quiero que en este respirar profundo vos elijas tres números, del 0 al 21, incluyendo el 21. Del 0 al 21. Yo ahí, como la persona no conocía el tarot, le dije del 0 al 21 y si la persona me dijo, por ejemplo, elijo el 0, yo saqué esta carta. Si la persona me dijo, elijo el 10, yo saqué esta carta. Y ese fue el mensaje, ¿sí? Que es un poco lo que hablamos la otra vez, que en un vivo un par de días atrás, cuando yo le dije elijan un número, después me di cuenta que la mayoría de ustedes ya saben los números y a qué carta está asociada. Entonces cambiamos el mecanismo, hicimos una lectura una manera de asociar cartas que es muy parecida, va del 1 al 22. Pero ahí cuando vos me decís 10, yo no te voy a mostrar esta carta. Yo voy a contar 10 cartas y voy a dar vuelta la 10. Voy a contar y voy a dar vuelta la 10. Y ahí voy a ver cuál es la carta que está vibrando en ese momento contigo. Entonces, en esa experiencia, yo vi que podía agregar este tarot y una manera de consulta o de, no de consulta, de consejo final, podía agregarlo desde esa manera, de que la persona también fuera parte activa del proceso, ¿no? Eligiera unos números que no sabía ni idea, no sabía ni lo que yo iba a hacer, ni conocía el tarot, ni conocía nada. Entonces es interesante también ver cómo nosotros podemos ir encontrando mecanismos o sistemas para poderlo utilizar. Bien, ¿qué más? Sigue la posibilidad de que quiera sumarse ahora y contar un poco cuál ha sido su experiencia en el curso, puede hacerlo. Solo tiene que avisar. Todos pueden hacerlo porque me parecía ahí algo raro que le di cancelar, así que ahora todos pueden mandar y preguntar. De lo contrario, les voy contando para aquellos que no han aún participado de ninguna clase. Nosotros las clases las tenemos los días sábados. Quedan grabadas y quedan en la página de YouTube. El link lo vamos a publicar ahora al finalizar. Lo vamos a dejar en la descripción. Bueno, igualmente lo estamos publicando seguido en Instagram y en Facebook también. Así que bueno, como veo que nadie quiere sumarse, eh, nos pasamos a hacer algún comentario si quieren por el chat que tenemos de WhatsApp del grupo. Y bueno, espero que les haya resultado interesante este, el ver al loco desde este lugar y bueno, y lo que hemos charlado. Por mi parte siempre es interesante y a veces es un poco difícil encontrar el horario, pero siempre es muy bueno este tipo de intercambios. Así que bueno, como veo que nadie se anima, gracias Luz Emperador para vos también. Estamos por finalizado y muchas gracias.